playas navegué, en una linda canoa, a Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé. En tus playas navegué, en una linda canoa, a Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé. Existe un pueblo situado allá en la costa oriental, parece se va a acabar, pues lo tiene marginado. Ceuta aquí ya te han borrado de aquel mapa nacional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a lo nuestro, a Radio Televisión Ceuta. Pero hoy vamos a presentar a una persona, bueno, que teníamos muchísimas ganas que viniera a nuestro programa. Él es Francisco Javier García, él es comerciante, pero nosotros lo traemos como historiador. Como historiador. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros, he hecho un ratito y bueno, y hablar un poquito de lo que ustedes queráis. Bueno, pues a Francisco, ¿por qué Francisco? Bueno, pues Francisco, nosotros desde el programa investigamos mucho y sobre todo queremos dar participación en el programa, en la tele pública, a aquellas personas que se dedican a hacer pues videoclips, en este caso reportajes de Ceuta a nivel de fotos, de vista, pero viendo en la red nos dimos cuenta que Francisco Javier tiene una serie de documentales publicados históricos espectaculares de Ceuta. Y claro, nos llamó muchísimo la atención y comentándolo con Antonio, ¿cierto? Dijimos, bueno, a ver de qué manera podíamos que Francisco, ceutí de toda la vida, de Villasovita, bueno, pues pudiera venir al programa y comentarnos un poco el por qué. Francisco, ¿cómo eso de iniciarte en el trabajo de la historia de Ceuta y de los reportajes? En este mundillo, ¿no? Bueno, digamos que en realidad lo que son las grabaciones me gustan, siempre lo que es la cámara, una cámara, siempre hemos tenido la típica cámara de Super 8, después la de vídeo, aquella que hay que llevar con un macuto la cámara, o sea, que eso siempre un montón que había que comer para llevarla. Horrible, horrible, y luego te duraban ahí menos, cuando menos te lo esperabas te dejaba tirado. Efectivamente. Y luego en mi casa siempre ha existido una cámara, yo siempre la he tenido, la he ido tirando, la he ido, cuando ha salido una nueva me la he ido adquiriendo, en fin. Y me ha gustado mucho. Luego lo he compaginado con la historia de Ceuta, que me apasiona, pero me gusta la historia, buscar algo que no se sepa. Algo que... La investigación, ¿no? La investigación, exactamente. Temas que no la gente no lo conoce. Y esto ha sido lo que me ha llevado a hacer varios reportajes. O sea que se conjugan en ti sí, dos cosas. Dos inquietudes. Sí. Lo que es el documental, digamos, el tema del más media, digamos, sí. y luego la inquietud por la investigación histórica. Exactamente. Y ¿cómo, de dónde te viene a ti esa afición? No lo sé. No. Digamos que son tres inquietudes, ¿no? Aparte de la historia también hay otra muy importante, que es la digamos me fascina todo lo relacionado con el judaísmo. Ajá. Entonces, claro, aquí en Marruecos tenía un campo, digamos, extenso, verde, ¿no? Extenso, ¿no? Pero sin un campo extenso, pero virgen, inmaculado. Sí, que nadie nunca tenía datos, ni nadie datos. A ver, datos sí había, sobre todo durante la época del protectorado español de Marruecos. Se hicieron muchas tesis, hubo personas que estaban allí destinadas, profesores, incluso algunos militares, pues hicieron unos típicos de estadísticas y cositas de esas, hay. Pero lo que es del tema audiovisual, no hay nada, no había nada. Claro. Bueno, estamos hablando de trabajos, vamos, espectacular, excelente, que si Dios quiere veremos aquí en la televisión pública, gracias a la autorización del autor de este trabajo tremendo, entre otros. Bueno, pues la historia de la comunidad hebrea de Ceuta, la comunidad hebrea de Larache, en fin, los de Tetuán, porque claro, fueron muchos los sefardíes que cuando la etapa de los Reyes Católicos, la expulsión de 1492, tuvieron que huir. Unos huyeron para la zona de Europa, Turquía, como hemos estado hablando antes, otomano, sí. Y otros muchísimos al norte de África, sí, ¿no? Sí. Que la comunidad hebrea en Tetuán. Hemos estado hablando de que ¿cuánto era la cifra? El pico más alto de las estadísticas que hay fueron en los años 40, 50, viviendo allí, ¿no? Llegaron a ver el 20% de la población de Tetuán era judía, y eso es mucho, ¿eh? Muchísimo. O sea, te hablo, nada más que dentro de la judería habían 17.000 personas. No es tan grande. No, hay mucha gente. Exactamente. Sí, la judería de Tetuán. Bueno, y te estoy escuchando y me estoy alucinando, ¿no?, con esos datos.
Si tú trabajas, te dedicas al comercio, ¿de dónde sacas tiempo para hacer eso? Para investigar y luego para hacer esos montajes, Paco. Investigando, buscando datos, echando muchas horas de madrugada. Claro, yo trabajo mañana y trabajo tarde. Claro. Muchas horas de madrugada. Y luego los fines de semana, cuando cojo el coche, hago mi plan, voy a tal sitio, hago mis contactos también, porque algunas veces voy a los sitios a lo loco, porque no hay nadie, no hay comunidad. Caso de Tetuán, pues sí quedan 7 judíos, contacto con algunos y me llevan a los sitios. Tetuán quedan 7. 7 nada más. En Tetuán y en Tánger hay unos 40. Pero mucho de la tercera edad, o sea que Tetuán, Tánger de aquí a unos años se termina. Pero hay sitios como por ejemplo Alcázar-Quibir, que de hace 20 años no hay nadie, pues tienes que ir allí a la aventura, a buscarte el cementerio, a ver cómo puedes entrar allí, por decirte un ejemplo, y como eso, pues muchas cosas. Claro. Muchas cosas. Aquí, bueno, después veremos un poquito del comienzo del reportaje de la historia de la comunidad hebrea en Ceuta, pero me imagino que o sea, tú sabes que la comunidad hebrea siempre ha sido una comunidad muy hermética, afortunadamente poco a poco, bueno, yo creo que con la entrada de José Ventolila, ¿no? Que es un hombre encantador, de que le mandamos un saludo, porque vamos, él siempre ha estado abierto a todo eso. Yo creo que a partir de ahí, fiestas como el Hanukkah se ha ido abriendo, se han ido celebrando en Plaza de los Reyes, donde las demás comunidades podemos disfrutar de lo que es la vida, claro, y el conocer sus tradiciones, vivirlas también, porque también son nuestras. Claro. Pasa con los musulmanes y pasa con los hindúes, ¿no? Pero ¿cómo fue el decir, bueno, voy a hacer este trabajo? Me imagino que al principio un poco de vamos a ver, pero después... ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? ¿O en dónde me meto? Fue todo un tipo de casualidades, como suele decir, ¿no? Yo ya había realizado varios reportajes por las comunidades de Marruecos, y lógicamente la gente de la comunidad aquí los vio y les gustó. Y gracias a mi gran amigo hoy, Alfonso Chuel, le comentó el tema al presidente. Yo tenía interés ya en entrar allí, digamos, en la sinagoga, verla, filmarla, y bueno, y prácticamente es que sin conocerme me abrieron sus puertas y me dejaron entrar, filmar, hacer la película, y bueno, encantados todos, nosotros y ellos, claro. Francisco, ¿cuál fue el primer reportaje dedicado a la comunidad hebrea en Marruecos? ¿Cuál fue? Tetuán. Lo más cerquita. La más cerquita y la más importante, ¿no? Cada vez he ido, claro, cada 20 kilómetros voy aumentando, ¿no? Porque ya tengo quemado, digamos, todo lo que es más cerca. Ya tengo que ir, pues no sé, me tengo que ir a la zona de Fez, o incluso en Melilla, que ya me lo han dicho unas pocas de veces, que también la asociación Menguimel en Melilla ya está harto de invitarme, que me vaya para allá unos días y hacemos en Melilla y mucha tela. Porque en Melilla mucho más que aquí. Mucho más que aquí. El protectorado hasta donde llegaba, un poquito más abajo de Casablanca. No, Alcázar-Quibir, unos kilómetros más para allá de Alcázar-Quibir ya ha empezado la zona francesa. Allá era francesa, sí, ¿no? Claro. Y la comunidad hebrea de Ceuta tiene sus orígenes en la diáspora esta de los Reyes Católicos. Totalmente. Sí. O sea, la comunidad judía de Ceuta viene de Marruecos, sobre todo de la zona de Tetuán y de Tánger, más de la zona de Tetuán. Entonces ellos son compatriotas nuestros. Ellos fueron expulsados de España en 1492, han vivido allí durante siglos. No se han mezclado con la otra comunidad judía que había antes allí, porque existía comunidad judía en Marruecos desde hace 2000 años, cuidado. Entonces no se mezclaron. Ellos han mantenido sus costumbres, sus tradiciones, la lengua, importante, sus canciones, su comida, y claro, han llegado hasta el día de hoy con aquello, como si hubieran salido de hace 4 días, de Sevilla hace 4 días, y han pasado 400 años, claro, de 1492 ya el quinto centenario fue hace nada, el quinto centenario, 500 años, claro, algo más de 500 años. Para que os hagáis una idea, un dato muy curioso, cuando el general Prim, la famosa batalla de Tetuán, 1870, bueno, llegaron, el primer batallón que llegó a Tetuán, las puertas de Tetuán fue el batallón Zaragoza. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, quisieron echarla abajo, al otro lado estaban los hebreos, que querían encontrarse con los españoles rápidamente, y desde detrás de la puerta de atrás lanzaban vivas a la reina Isabel. Viva España y la reina Isabel. O sea, cuando los soldados llegaron allí, ¿qué son esta gente? Claro, y entendieron. Y además con el habla. Exactamente, notaban un habla española, pero diferente, no la asociaban con ninguna región de España, ¿no? Claro, luego entendieron que se trataban de españoles. Claro. Recientemente vi yo en informe semanal, que os recordás, un informe precioso de los, no sé si eran la quinta o la sexta generación de sefardíes que estaban intentando ser ciudadanos de España.
Sí, sí. De hecho, allá hay algo. De adquirir la ciudadanía, no sé Creo, si... yo he escuchado algo. Ya se ha aprobado. Tú estarás más enterado. Ya se ha aprobado. Sí, para darle la ¿Cómo va española. eso? Bueno, digamos que en un principio iba a ser más fácil, ahora lo han complicado un poquito más, porque antes te pedían simplemente que que mantuvieras el idioma, por supuesto el apellido, hay unos 500 apellidos, digamos, de origen español, esos están constatados, ¿no? Están registrados, son unos 500, una pasada. Y luego tenían que mantener el idioma, cuidado, un certificado de casamiento, porque ellos han mantenido las tradiciones y los certificados de casamiento en la que tú vas. Sí. Digamos la pureza de sangre que se llama. Te ponía casado según la costumbre de Castilla. Exacto. Claro. Cuidado. Ajá. Según las costumbres de Castilla, o sea, eso te certifica que eres sefardí. Claro. Entonces, con eso más o menos, sé amigos míos que sacaron la nacionalidad. Ahora lo han complicado un poquito más, ¿no? Han metido unas cosas ahí que lo veo yo bastante complicado. Complicado, ¿no? Sí, a lo mejor por Ahí tema, está. para que El que tenga interés, que no sea eso exactamente, que esté abierto exactamente, para que no se vaya de madre. Exacto. Y el que tenga interés, bueno, pues ahí está. Claro, el que tiene interés pues, perfectamente le puede Va a salvar, nacionalidad creo española, que va a claro. salvar todos los puntos que haya. El norte de África. Bueno, pero si te parece bien, vamos a ver un poquito de la introducción de tu trabajo en la historia de la Comunidad Hebrea de Ceuta. Perfecto. ¿Te parece? Muy Y ahora bien. lo comentamos. Muy bien. Vamos a verlo. La historia de los judíos en Ceuta se pierde a través de los tiempos. Encontramos leyendas que nos hablan de la fundación de la ciudad por judíos en la época bíblica. En el siglo XIV, el historiador árabe Al-Omari escribiría que en Ceuta se encontraba una piedra que era considerada por los judíos como lugar de descanso de Moisés. Un siglo más tarde, el también árabe Al-Amsari ubicaría en Ceuta la tumba de un nieto de Noé. En el mismo siglo, una vez consolidada la conquista portuguesa de Ceuta, el mito de Noé afloraría de nuevo, esta vez de manos de escritores portugueses. Pero también tenemos que citar a autores sefardíes expulsados de España en 1492 que fijarían la historia de Ceuta con los judíos y con la Biblia. Obviamente, todos estos escritos carecen de validez histórica alguna. Sin embargo, nos indican algo muy importante, y es que todas estas leyendas nunca hubieran surgido ni se hubieran propagado, a no ser que en Ceuta hubiera existido una importante comunidad judía desde tiempos inmemoriales.
Bueno, pues esto es solo un poquito del documental de la historia de la comunidad hebrea de Ceuta, elaborado por Francisco, que bueno, que como hecho curioso hemos estado viendo, entre otras cosas, el edificio de aquí en el mercado Abasto, ¿no? Se llama el edificio de la aduana. ¿Qué es lo que hacían en ese edificio de la aduana ahí en el mercado? Esa era la antigua aduana. Digamos que los judíos de aquella época que vivían aquí en Ceuta, que venía a comercializar y eso, pues tenían que vivir allí en ese edificio por fuerza. Tenían su negocio y vivían en ese edificio. Entonces ellos estaban bajo la supervisión de un cristiano que iba por la noche, cerraba con una llave, y hasta que no abría por el día no podían salir y empezaba a ver su vida cotidiana, abrir sus negocios. Incluso cuando había fiestas cristianas importantes como la Semana Santa, no les permitían salir a las calles. O sea, eso pasaba aquí en Ceuta y no hace mucho. Increíble. El radicalismo religioso. Increíble. Que siempre gracias a Dios lo hemos superado ya. Es triste, pero sí. Y ya las religiones aquí en la ciudad estamos mezcladas, compartimos. Pero es curiosísimo, sí. Promete mucho el documental, entran ganas, lo poquito que hemos visto entran ganas de verlo entero. Sí. Tiene datos muy reveladores. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso tiene, aparte de lo que es el tema de audiovisual, tiene un trabajo de fondo de investigación enorme. Ese documental me ha llevado un añio entre una cosa y otra. Porque no solo eso, luego también hay que buscar fotografías antiguas. Claro. Entonces tienes que ponerte en contacto con personas que ya ni viven en Ceuta, por ejemplo. Para quien no lo sepa, la sinagoga se encuentra en la calle Sargento Coriat. Sí. Sargento Coriat fue un señor, sargento lógicamente, era judío, y este hombre murió en la guerra del Rif, 1927 o 1929. Pues no encontraba fotografía de ese hombre por ningún sitio. Digo, tengo que encontrarla por fuerza, porque es primordial para ese documental. Bueno, pues a través de una amiga de Venezuela, contacté con la familia que vive en Israel. Desde Israel me mandaron la foto y la conseguí. No me digas. O sea, sale una foto de este hombre. Sí. Es curioso, es que además yo, y permítame que te piropee, el piropo hacia ti es, totalmente, como se diría, por derecho, porque es que, tienes mérito el que no seas historiador, y que tú... Que sea una inquietud y que sea una inquietud y no una profesión, el que tú digas, y además yo creo que aportar todo lo que has aportado y lo que estás aportando a y lo Ceuta, que queda por aportar y lo que queda por aportar, porque eso queremos hablar. ¿Hay algún proyecto futuro? Lo último que he hecho, que acabo de hacer es un resumen para la comunidad judía de Gibraltar, que van a tener ellos unas ponencias también relacionadas con estos temas. Le he hecho un pequeño trabajito, pero así en mente tengo, ya te digo, en Melilla lo tengo aquí porque me han invitado muchas veces, pero claro, tengo que disponer de unos días para ir para allá, ¿no? Claro, sí, porque... Francisco, tus estudios y tus investigaciones te han llevado hasta Israel, ¿no? Sí, bueno, eso era antes. Antes, ¿no? Primero estuve en Israel, eso ya por una serie de inquietudes mías. Sí. Por conocer... O sea, que no tenía nada que ver con tu trabajo, ¿no? Bueno, o allí aprendiste algo, allí se inicia algo. Todo lleva... Bueno, sí, ahí hubo detalles. La primera vez que fui en Israel, nada más que montarme en el avión, escuchaba yo hablar castellano. ¿Y tú de dónde eres? Pues yo soy de Arache. ¿Y tú dónde eres? Yo soy de Tánger. Y cuando llegué a Israel empecé a ver que había gente de muchos sitios del Marruecos español, sefardí. Cuando me di cuenta se hablaba español por todos lados. ¿Esto qué es? Sabía lo que me iba a encontrar, pero me impresionó mucho verlo, ¿no? Y también eso me empujó un poquito, ¿no? Recordar esos detalles. Quizás fue la llave de todo esto. Puede ser. Sí, puede ser. El reportaje de investigación de Francisco, que trata de la comunidad hebrea de Ceuta, súper interesante. Francisco, vamos a seguir viendo un poquito y os lo comentamos. Venga. Porque creo que es una maravilla.
Bueno, es un pequeño, como decimos, un pequeño trocito de este gran trabajo de Francisco, que si Dios quiere ya anunciaremos, podremos verlo íntegro en la televisión pública. No solo ese, sino muchos más trabajos que Francisco ha realizado. Y bueno, hay es un aperitivo, pero promete, porque te entran ganas de seguir viéndolo. A mí, por ejemplo, que me encanta y me dedico al archivo, a la televisión, ¿no? El ver estas imágenes de los años 70, ¿no? Bueno, pues es un documento fantástico, ¿no? Histórico. Totalmente. De la visita de autoridades, de una celebración, o de las autoridades. Ahí ya había cambiado el chip que tú comentabas antes, que los encerraban a los hebreos pues, para las fiestas. Estamos hablando del año, hablando de hace 2 días, ¿no? Claro. Totalmente diferente. Lo que sí antes se nos quedó en el tintero, una pregunta que teníamos en mente, era en el primer reportaje que salía, hablaba de leyendas que vinculaban a Noé con la ciudad, a Noé y a Moisés con Ceuta. Sí, es curioso, son leyendas que existen. Por ejemplo, como que un hijo de Noé pasó en Ceuta o descansó en una piedra, en fin, son crónicas que están ahí, que obviamente se ve que son leyendas, sí. Pero bueno, eso nos quiere decir una cosa muy importante, de ahí se deduce que en aquellos tiempos era conocida. Ya había judíos aquí en Ceuta, claro, o sea, si no hubiera judíos en Ceuta no hubiera habido eso. Había hecho una reseña esa reseña histórica, ¿no? Del tema, que es una cosa que una leyenda, ¿no? Leyenda. Sí, hombre. Bueno, obviamente no vamos a pensar que el hijo de Moisés vino aquí y se sentó en una piedra, ¿no? Lógicamente, claro. Pero bueno, si se hablaba era porque ya había judíos aquí en Ceuta. No, tampoco vamos a pensar que Hércules abrió... ahí va. Pero está ahí la leyenda. Exactamente. Y Ceuta está en la Ilíada de Homero. Y a lo mejor, ¿por qué no? Bueno, pero eso es también como cuando vino José Manuel Pérez Rivera, sí, claro, que nos comentaba que historiadores árabes situaban la fuente de la eterna juventud en Calamocarro, o sea, por ahí, por la zona de Benzú. O sea, que es que Ceuta tiene muchísima historia, es leyenda, sí, pero bueno, pero ¿por qué sale eso? ¿Por qué? Claro. Ceuta yo creo que era una zona mágica, le daba el adjetivo de Ceuta mágica. Ceuta mágica. Me gustó ese adjetivo. Tiene algo que... En fin, que hace que, no sé... Está en el centro y el final de... Las leyendas vienen por algo siempre, no salen solas. En el principio y el fin del mundo conocido de la época. Claro, porque así no aparece. Sí. Tiene que haber un algo, un porqué. Y otra cosa que está clara, ¿no? Ya la bahía natural que tiene Ceuta y el resguardo que tiene por un lado por el levante y por el otro lado del poniente, da lugar que ahí había civilización y el sitio estratégico de toda la vida, de descanso, Mediterráneo, de descanso de los barcos, y claro, y que a partir de ahí ya te asomaba y se supone que según la mitología griega, bueno, pues ya... Bueno, éramos el principio y el fin del mundo conocido en aquella época. Claro. O sea, imagínate la gente de la otra parte del Mediterráneo, pues lo que se podría imaginar que había aquí. Claro. O sea, porque, en fin, sí, a mí siempre, como sabéis, estoy contando la historia, me fascina. Y la de mi tierra, por supuesto, también. Pero claro, yo he ido siempre buscando temas que no estén trillados, que la gente no los conozca. Al mismo tiempo yo los desconocía y me gustaba y me interesaba por ello y me he nutrido, me he informado, ¿no? Entonces empecé con el vídeo de que eso sí se conoce bastante, los galeones franceses que se hundieron ahí, los islos de Santa Catalina, el Azur, el Alsace, que se hundieron por el siglo, fueron 1600 y algo. Y se conoce, pero poco. Entonces pues me he documentado de dónde salieron, por qué salieron allí, por qué vinieron por Ceuta, una vez que se hundieron, qué pasó. He visitado los lugares donde están los cañones, porque esos cañones sabemos que por Valero se rescataron del fondo del mar. Sí. Y que hoy en día están expuestos en sitios emblemáticos de la ciudad, como son las murallas reales, uno de bronce que está expuesto en el Palacio Autonómico, la entrada. Entonces son curiosidades que la gente no conoce. Después, cuando vi que la cosa gustó, me animé, bueno, es otra cosita. Y me acordé que Luis Oliva Maldonado hizo un libro sobre el bombardero Halifax caído en Ceuta. Eso me gustó bastante. Un avión, ¿no? Un bombardero británico que en plena guerra mundial... ¿La Segunda Guerra o la... Segunda Guerra Mundial. No. Salió de Gibraltar con dirección a la campaña de Egipto y a mitad del estrecho empezó a fallar. Y cayó por aquí. Y cayó aquí justo en el arroyo de las bombas, donde está el perímetro fronterizo. Y yo de pequeño me acuerdo cuando iba al cementerio, no me acuerdo qué familiar era el que iba a ver, porque aquello lo han cambiado de sitio, todo. Entonces arriba había unas lápidas, eran 6 o 7, y eran personas de Nueva Zelanda, de Canadá, todas las lápidas iguales. Eso era. Y entonces a mí se me quedó grabado aquello.
Y a colación de aquello me enteré del libro, lo compré, me encantó la historia, por supuesto, me puse en contacto con Luis, tío, en un momento le digo, mira, pienso hacer esto, ¿no te importa que sacara algunas imágenes de tu libro? Y el muchacho encantado, ¿no? Lo que quiera. ¿A qué libro te refieres que no...? Hay un libro publicado aquí en Ceuta que aprovecho y ya comento, claro, que lo compréis porque si os gusta la historia, comprarlo porque merece la pena. Y al fin ya pues le di a Luis un poquito porque la verdad se portó el hombre muy bien. Este hombre escribió un libro, el Halifax caído en Ceuta, el bombardero. Este hombre es que hizo una labor, es que eso es para leer el libro. Este hombre hizo una labor investigación tremenda, ¿no? Increíble, o sea, es que es para leerlo, la verdad. Para hablar en otra ocasión y más que lo hablara él. El libro El bombardero Halifax caído en Ceuta. Y tú a través de eso también exactamente, has querido exactamente. He buscado documentos históricos de la época. Aparte del libro, has sacado el documental de la historia del libro. Muy bonito, de verdad, muy bonito. Y también de un submarino, ¿no? Sí. ¿No será de la famosa película Submarino que se mete aquí en Ceuta? ¿Esa es? Ese es. Ese es. Submarino Capellini, italiano. No, el que yo tengo es alemán. Pues lo desconozco. Sí, la película del submarino, sí, cuando van a pasar por aquí por Gibraltar. ¿Aquí en Ceuta se mete? Sí, se mete. Además se ve al capitán cómo saca la carta de navegación y se ve el mapa perfectamente, el mapa de Ceuta. Muchas veces los argumentos cambian, salen al mismo y cambia la nacionalidad. Salen los destructores, quieren pasar. Salen los destructores de ahí de Gibraltar, los destructores británicos, y no le quedan ¿Y cómo se llama esa película? El submarino. El submarino. Ah, sí, sé qué película, sí, exactamente. Y se mete a las costas de Ceuta. Ahora sí lo recuerdo. Y Francisco, la historia que tú contabas del submarino, ¿cuál era en realidad? Este es un submarino italiano que pasaba por la parte de, digamos, de Punta Almina. Sí. Bueno, está el faro por debajo. Y un bombardero, no, fue un barco británico. Destructor británico lo localizó y le dio y le hizo pupa. Y entonces perdió el timón y recalaron aquí al puerto de Ceuta. Lo que pasa es que en aquella época España era neutral. Claro. Entonces, claro, si mete aquí un submarino británico, momento el embajador, un submarino italiano, el embajador británico puso el grito en el cielo, ¿no? Y casi estuvo a punto de provocar un conflicto diplomático entre España y Gran Bretaña a cuenta del submarino, que se reparó y salió de aquí de Ceuta. Esa historia también la tengo plasmada con fotografías de la época del submarino. ¿Se llegó a reparar en la ciudad? Sí, se reparó. Estuvo una semana o 15 días, no me acuerdo exactamente lo que digo. Sí. Bueno, mientras estuvieran a salvo los italianos. Sí, una cosa muy curiosa. La verdad que son curiosas y cosas que no, como tú decías, que bueno, no se yo me estoy enterando ahora. Pero todo eso está en documentales que, si Dios quiere, ya con su aprobación, pues podremos emitir, y para que todo el mundo, todos ustedes conozcan pues todos los trabajos que este hombre ha hecho, que son fantásticos. Muy interesante, ¿eh? Y al final, que no sé, despedir al invitado, ¿no? Nada, yo le diría Francisco García como la Ceuta, ese gran desconocido, pero que hoy hemos conocido, y gratamente, porque nos ha impresionado tu investigación, tu labor investigadora y el trabajo que está haciendo. Esperemos que en breve esta casa emita todos esos trabajos que has hecho. Seguro que le va a gustar a muchas personas. Que con tantas ganas has hecho, y que nada, que aquí tienes 3 amigos para lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, yo como siempre, yo vengo ya del vagón de cola, ya te lo ha dicho tú, Antonio. Nosotros, yo decía al principio, yo te conozco de algo, lógicamente que te conozco, he estado muchas veces con tu tío, con tu padre tengo mucha amistad, con tu primo es mi compadre, y nada, Paco, pues seguir trabajando en estas cositas, porque creo que es un trabajo encomiable, un trabajo muy bonito, y nos va a llegar a todos los ceutíes cosas que no conocemos. Entonces eso ya la historia la conocemos, pero estas cosas que tú nos estás contando hoy no las conocemos. Ya, yo de aquí ya directamente contaré con vosotros. No esperaré tanto. Aquí nos tiene para lo que te haga falta. Muchas gracias. Paco, lo dicho, que ha sido un placer, espero que hayas estado a gusto aquí con nosotros. Sí, se ha pasado el tiempo volado. Y nada, que enhorabuena por el trabajo que realiza y por lo que nos ofrece a todos los ceutíes. Muchas gracias a vosotros.